De regreso a Semana en Vivo. Sigan discutiendo con nosotros en el numeral, #numeral Debate Semana. Estamos hablando sobre la campaña presidencial y los escándalos recientes que la han rodeado. La campaña durante muchos meses estuvo verdaderamente aburrida. Sin mucha intensidad, el presidente mantenía una distancia muy cómoda, pero esa distancia se ha reducido. Se generó primero un repunte de Enrique Peñalosa, luego un repunte de Zuluaga, y entre ambos, de cierta manera, le han cortado un poco la ventaja en segunda vuelta que tenía el presidente Juan Manuel Santos. Algunos analistas dicen que eso vuelve al presidente Santos vulnerable. Yo quiero que mis invitados comenten sobre ese tema. Estamos en una campaña mucho más competida que antes. ¿Es el presidente Santos vulnerable, Juan Gabriel Uribe? No, yo creo que más o menos son las mismas circunstancias de lo presupuestado en un país que ha decidido tomar esta ruta de la primera y la segunda vuelta. En general, Colombia no tenía esta, digamos, cultura de las ambas vueltas, y menos con reelección. Ahora, esta es la primera vez que hay una reelección evidentemente categórica, no como la anterior del presidente Uribe, que era en medio del cambio de la Constitución, etcétera. Esta es la verdadera, digamos, reelección desde el punto de vista de estructura, de figura jurídica novedosa. De manera que me parece que es normal lo que está pasando, que debe haber una competencia entre los candidatos que en general en una reelección siempre es contra el presidente, y evidentemente ahí está llevándolas de ganar Óscar Iván Zuluaga claramente, que era lo que evidentemente en este mismo programa habíamos presupuestado hace un mes, que lo de Peñalosa era muy difuso, no había estructura, era difícil, tiene buena imagen, pero no era fácil. Y ciertamente pues es lo que pueda pasar entre quién va a pasar la segunda vuelta entre los tres, digamos, o cuatro coleros del evento. Senador Romero, ¿coincide con esta versión? ¿Peñalosa está desinflándose? ¿No alcanzó la energía necesaria para un cupo en la segunda vuelta? Mire, no coincido en las dos apreciaciones anteriores. Primero, claro que es vulnerable Juan Manuel Santos. Es decir, un presidente con todo el andamiaje del Estado, que aquí se ha intentado maquillar de una manera muy poco dura y categórica, con lo de la mermelada, por ejemplo, que no es otra cosa que la potencialidad de una clase política tradicional enquistada en la corrupción, que llega a todas las regiones, que chantajea a los alcaldes, que los obliga a poner votos, que los obliga a tener ciertos contratistas para tener el respaldo del gobierno nacional. Eso está desgastado. Y hoy un presidente con todo ese poder, con toda esa fuerza, que no supera el 30%, por supuesto que es absolutamente vulnerable. Lo segundo es que esta polarización que aquí empezamos a hablar, esta polarización entre el santismo y el uribismo, va a permitir que la sociedad colombiana también entienda que esa pelea no nos corresponde a los colombianos, que no tenemos que pagar ese tiempo de desolación tan grande. Yo creo entonces, Francisco, que hay un escenario posible desde la ciudadanía. Hoy lo que nos hemos juntado es una alianza ciudadana. Hoy lo que el país requiere es una revolución ciudadana. Tenemos diferencias con Enrique Peñalosa. Usted señalaba al principio que llegamos a la campaña, cierto, mediante un acuerdo programático, mediante unos puntos de acuerdo programático. Yo creo que en medio de lo que existe hoy, Peñalosa es de lejos lo más progresista, lo menos atrasado, de una visión de Estado moderno. Hoy lo que vemos es una pelea de los mismos culpables de siempre. Ahí está el presidente Santos, que fue ministro de la apertura de Gaviria, que fue ministro de la paz de Santos, que fue ministro de la seguridad de Uribe, y ahora se presenta como una gran novedad. Vulnerable el presidente Santos, y creo que este desgaste y que se va a agudizar en estas semanas que quedan, de mostrarnos lo mismo, las peleas de los mismos que no son las de los colombianos, nos va a permitir encontrar una campaña positiva, una campaña propositiva, que es una campaña de enlace con la ciudadanía, de una revolución ciudadana pacífica en contra de la clase política tradicional. José Félix Laforí, ¿enganchó Óscar Iván Zuluaga? ¿Por fin? Por supuesto que sí. Y habíamos siempre pronosticado que la verdadera largada de la candidatura presidencial iba a ser el 9 de marzo, como en efecto fue. Había prácticamente se había tapado las campañas presidenciales mientras que finalmente se daban los resultados de marzo. Pero yo quisiera, Francisco, si me lo permite, hacer una observación a propósito de algo que dijo muy importante el profesor Cepeda. Hombre, la esencia de la democracia, que no es una teoría política, es un sistema político.
es el debate, es la construcción de consensos. ¿A partir de qué? A partir de confrontar una tesis, una antítesis, una postura, etcétera, etcétera. Hoy pasó una cosa singular y va un poco en la dirección de lo que está diciendo el doctor Romero. Mire, yo hice un foro en Villavicencio. Más de 700 ganaderos venidos de todos los rincones de Colombia. De todos los rincones de Colombia, porque lo hice en el marco de una gira técnica en Villavicencio. Más 500 o 600 ganaderos llaneros. Era un escenario de más de 1.300 personas. ¿Quiénes fueron a debatir? Clara López, argumental, serena, clara. Marta Lucía Ramírez y Oscar Iván Zuluaga. No fue el doctor Peñalosa, hice todos los intentos porque fuera. Y por supuesto el presidente Santos, que creyó que no yendo a los debates podía ganar la presidencia por ese inmenso poder. Hay una frase muy importante que dijo Marta Lucía Ramírez, la cito, porque además lo dijo en los medios de comunicación que no sé si salieron hoy. Digo dos cosas bien importantes. Nunca se reunió con los alcaldes del Meta. ¿A qué fue a reunirse hoy con los alcaldes del Meta? ¿A más mermelada? Y después hace una frase que es lapidaria. Mientras que el sector rural se derrumba, Santos derrumba con Peter Manjarrés en una gran parranda que armaron en Villavicencio. En Villavicencio, estaba en Villavicencio y no fue a debatir. José Félix, entonces, así no puede ser entonces cuando el tema termina en estos debates de JJ Chica o del señor Sepúlveda, la ciudadanía termina asqueada, claro que termina asqueada, porque quienes tienen la obligación moral, ética, en un sistema democrático como el nuestro, de exponer sus tesis, de plantear unas propuestas, no van a los debates, como no ha ido el señor Santos a ningún debate. Creo que el doctor Peñalosa ha ido a dos. En cambio, Clara López, Oscar Iván y Marta Lucía han ido a todas partes que se le han invitado. Eso tiene una estirpe democrática importante. Quisiera que José Gabriel Uribe respondiera a eso. Que Juan Gabriel Uribe, perdón, respondiera a eso. Pues mire, doctor Miranda, dice Camilo Romero y ataca la mermelada defendiendo a Peñalosa, porque hay una alianza ahí en defensa de Peñalosa. Yo quiero decir que la crisis de la salud de Bogotá arranca con la mermelada de Peñalosa en los hospitales de Bogotá, porque toda esta crisis que le reventó a Petro, y que afortunadamente Petro de alguna manera ha tratado de sacar avante, ¿no? Le reventó por cuenta de toda esa mermelada, que fue una verdadera sacarosa diabética, acabando con la salud de Bogotá desde esa época. Entonces venir aquí con el cuento de que la mermelada es un invento pues actual, que ni siquiera ha sido pues para hacer eso, pues no es cierto, en primer lugar. No manera que pedir una tercera opción a partir de circunstancias que por el contrario se demostraron que fueron de alguna manera reproducidas o inventadas en esa oportunidad, pues no es la verdad. De manera que eso me parece. Desde el punto de vista de la vulnerabilidad o no del presidente, pues uno está en política y la política es esa. La política es competir, se irá o no se irá a los debates, depende, pero es competir, es presentar unas propuestas y que la gente pueda recibir y optar por esas propuestas. Nosotros estamos en un tema concreto y es sacar adelante un proceso de paz. Yo sé que mucha gente tiene unas versiones diferentes, pero hay una propuesta concreta. Hay una propuesta concreta también en otros elementos, como por ejemplo el de la vivienda, y de repetir y replicar ese tema de la vivienda. Y algunas otras cosas, elementos adicionales, como por ejemplo en la economía, el crecimiento económico, etc. De manera que sí, claro que hay vulnerabilidades, pero el presidente Santos ha hecho un programa, está defendiendo su programa y está de gira. Y no le pueden delegar, doctor José Félix, tampoco, toda la responsabilidad agraria al presidente Santos cuando lleva 40 o 50 años de decadencia este país en el tema agrícola, porque pues eso tampoco es así. Con los gobiernos de los que ha hecho parte. Con los gobiernos de los que ha hecho parte Santos no es ministro de Agricultura. Juan Gabriel Uribe y José Félix Laforí hablan de un tema, Fernando Cepeda, muy importante, y el tema de los debates. Y desde el punto de vista del ciudadano, ¿hace falta, qué tan grave es que no hayan debates con los 5 candidatos actuales a la presidencia? ¿Qué impacto tiene eso frente a la democracia? Usted que la ha estudiado por muchos años. Los
estudios que hay sobre campañas electorales y lo que se enseña en las universidades sobre campañas electorales, dicen que un candidato que va adelante no debe hacerle la concesión a sus contrincantes, sobre todo cuando son 4, ¿no? Porque claro, está en una desventaja enorme. Yo he dicho que en esta etapa de la primera vuelta, el presidente Santos no va a ir a debates. ¿Y eso está bien? Yo digo que es una parte de la estrategia respetable. Ok. Él paga un costo por no ir, y el oficio de sus contrincantes es elevarle ese costo, ¿no? Y él verá cómo calcula los costos, beneficios de esa estrategia. En la segunda vuelta me parece casi imposible que no vaya a debate. Pero ya es otro problema, porque ya es la confrontación 1 a 1. Es que la confrontación 4-1 es muy fuerte. Déjeme decirle una cosa. Cuando se plantea la vulnerabilidad del presidente, yo le diría lo siguiente. El candidato Santos, por supuesto que es vulnerable, pero le voy a añadir algo. Es más vulnerable porque hay reelección. Mire, gobernar un país en desarrollo es una tortura, es casi una apuesta al fracaso. Porque es decir, resolver los problemas y tal, todos sabemos las complicaciones, las dificultades, la precariedad, etc. De manera que hay cierta ventaja, aunque yo sé que la mayoría de la gente lo niega, en los opositores al que se va a reelegir. La reelección hace vulnerable al candidato y él tiene que protegerse de alguna manera. Dicen que no, que es que usa recursos del Estado y tal. Yo digo, bueno, parte del argumento de los contrincantes es denunciar eso, es mostrarlo, es exhibirlo para que la gente se dé cuenta. Yo le voy a dar ejemplos. Le voy a dar un ejemplo muy dramático, que es el del presidente Bush papá en Estados Unidos. Esto es después de 1991, 1992. Bush papá ganó una guerra mundial, que fue la Guerra Fría. La ganó. Él quedó como un dios en la tierra. Y había otras circunstancias que lo favorecían. Y Doctor, perdió. Me toca cortarle esa idea porque vamos a un corte y seguimos con esta idea. Hace parte del juego no ir a los debates, hace parte del juego de un país desarrollado que el presidente sea vulnerable, hace parte del juego de la política también que los contendores muestren esos fracasos y ataquen 4 contra 1 al presidente candidato en ejercicio. Sigan en sintonía, estamos en Semana en Vivo, hashtag numeral debate semana, @semana en vivo. No salgan de la sintonía.